Historia de la pedagogía, sección 109, cuarta parte, la época contemporánea. 8. La pedagogía del catolicismo liberal en Italia. 50. La educación moral según Lambruschini. 51. La metodología de Lambruschini. Esta es una obra de los maestros Avagnano y Bisalberti. 50. La educación moral según Lambruschini. Lambruschini pretende seguir una senda intermedia entre el concepto directivo y simplista de la educación tradicional, según el cual todo se reduce a obtener obediencia para una autoridad que manda, y el principio de la naturaleza libre, que con Rousseau había pasado a ocupar el lugar de honor. Pero de Rousseau rechaza el optimismo sostenido que también existen plantas nacidas de mala semilla, es decir, caracteres de suyo protervos. Sin embargo, su pensamiento a este respecto es muy vacilante y a veces parece restringir su pesimismo solo a los casos patológicos, pues en general las malas inclinaciones parecen ser el efecto de un vicio de educación, cuando no, muy a menudo, obra del educador mismo. La solución de Lambruschini consiste en concebir la tarea del educador como positiva y no meramente negativa, como aparece en Rousseau, y sin embargo, como no autoritaria. El educador, dice, es más cooperador que plasmador en la educación del niño. Pero para hallarse en condiciones de promover un desarrollo auténtico del alumno, el educador debe poseer dotes poco comunes. Ante todo, debe ser capaz de una profunda y sincera observación de sí mismo y de un afecto que no tenga temor, si es necesario, de entristecer a su objeto. Al mismo tiempo, debe poseer humildad, dignidad, tranquilidad y firmeza, pero sobre todo ese tacto moral que sabe captar los menores matices de los diversos individuos y estados de ánimo. Pero tampoco la obra directa del educador es la única o principal forma de educación moral. Lambruschini admite la gran importancia de la educación indirecta, que según él se divide en negativa y positiva. La educación indirecta negativa recuerda el concepto análogo de Rousseau. Se trata esencialmente de proteger al niño contra cualesquiera influencias y sugestiones que pudieran ser moralmente nocivas para él. Por el contrario, la educación indirecta positiva es la que no está dirigida abiertamente al educando, pero que se ha formulado de manera tal que redunda en su provecho. Por lo tanto, consiste en predisponer en modo oportuno ciertos aspectos del ambiente, como el ejemplo del educador mismo, el orden y la mesura con que se organiza la vida doméstica, la conversación en familia y otros innumerables elementos a que el educando se muestra sensible. Verdad es que el educador no puede influir en gran parte de estos elementos, pero de todas maneras conviene tenerlos presentes, cuando menos para no fomentar falsas ilusiones y para que el educador no se haga responsable de los frutos forzosamente desagradables de su educación directa, anulada por la indirecta que hombres y cosas dan a los niños entre los muros domésticos, y diga francamente, aquí la educación es imposible. La educación directa se funda en la autoridad del educador, lo cual supone que posee las dotes antes enumeradas y persigue como fin exclusivo el bien del educando. Respecto a este punto, si bien con ciertas vacilaciones, Lambruschini se declara francamente liberal. Se trata de respetar no solo la conciencia, sino también los gustos del niño, hasta donde sea posible. Debemos eliminar en nosotros todo resabio de sabiondez y presunción. Si nos fiamos excesivamente de nuestra perspicacia y nos sentimos demasiado seguros acerca de la bondad de los fines que perseguimos, creemos tener en nosotros la perspicacia y la voluntad de todos. Querremos que los demás sean buenos y felices, no como ellos lo desean, sino como place a nosotros. He aquí lo que significa actuar por el principio de autoridad. He aquí el sistema de quienes piensan que deben intervenir en todo. Sin embargo, dentro de los límites de una acción dirigida al bien del educando, el educador debe hacer valer su ascendiente y, si es el caso, saber afligir en interés de la salvación. En otras palabras, hay que saber castigar. Lambruschini se detiene a discurrir largamente en torno al problema de los castigos
y advierte que el odio al vicio se convierte por lo general en odio al vicioso. En ese caso, el castigo se convierte en expresión de la ira del amor propio de quien lo inflige, más bien que en saludable medicina para quien lo sufre. Por lo demás, para Lambruschini es regla general que los castigos y los premios no deben usarse como medio constante y general de educación, dado que son tanto más necesarios cuanto mayor es el número de alumnos que conviven. Tan es así que en la educación pública se hace uso continuo de castigos regulados por una especie de código penal. Aconseja que siempre que sea posible se formen grupos pequeños en torno a un educador. Cread en una sola casa grande un buen número de familias. Establecido el principio de la excepcionalidad de los castigos e indicada la forma de actuarlos, Lambruschini los clasifica en 4 categorías posibles, a saber: 1. Aflicción moral, surgida del descontento interior que deja la culpa de la desaprobación de nuestra conciencia y de la pérdida, o mengua de la estimación y el amor de nuestros seres queridos. 2. Vergüenza, es decir, la humillación que nos produce el haber incurrido en el escarnio de los demás. 3. Privación de comodidades y placeres. 4. Dolor corporal. Lambruschini excluye la segunda y la cuarta categorías de castigos, dado que avergonzar en público a un muchacho o pegarle no puede producir en él o en los otros más que consecuencias negativas. Sin embargo, en ciertos casos extremos, como cuando alguien abusa de sus fuerzas para infligir sufrimiento en otro más débil o en un animal indefenso, puede ser de provecho incluso un castigo físico inmediato. Por el contrario, y de conformidad con el espíritu de Luc, se pueden aplicar los castigos morales del primer tipo, mientras que los del tercer tipo, de conformidad con Rousseau, el niño debe percibirlos como la consecuencia natural del mal cometido. Lambruschini exige una moderación y prudencia extremas también en el uso de premios y de toda forma de emulación. Que los premios sean, si debe haberlos, signos de estimación y afecto atribuidos inesperadamente, más bien que metas seguras e intencionales, pues en este caso se profana el alma de vuestro hijo. Era un templo donde adoraba la virtud. Vosotros lo habéis convertido en un mercado donde él pesa el bien y el mal, sus deleites y sus contrariedades. Calcula y contrata. El niño se ha convertido en un mercenario o en un traficante. Aunque por lo común se trata de fórmulas que repiten motivos característicos de la mejor tradición pedagógica y no de puntos de vista nuevos y originales, es de admirar en Lambruschini la seriedad moral, la sensibilidad y la escrupulosidad con que aborda las diversas cuestiones y discute las opiniones de otros pedagogos, italianos y extranjeros. Es un ejercicio continuo y honesto de autonomía de juicio moral, gracias al cual el pedagogo se acostumbra a buscar en su interior la guía de sus trabajos, al margen de todo elogio, galardón o reconocimiento público, satisfecho de las consolaciones secretas de la conciencia. 51. La metodología de Lambruschini. Lambruschini se ocupó de problemas didácticos incluso en detalle, como por ejemplo, de los métodos para aprender a leer, según los cuales publicó en varios periódicos artículos y ensayos, habiendo llegado a componer un silabario conforme a un sistema elaborado y perfeccionado pacientemente por él. Se trata de un método que tomaba como punto de partida un cierto número de palabras selectas, de donde se deriva el nombre de método de las palabras normales, a las que el niño, después de leerlas globalmente, hacía objeto de un análisis progresivo para distinguir primero las sílabas y por último las letras. Ocupándose de estos problemas con atención infatigable, Lambruschini se desembarazó progresivamente de las trabas de esa pedagogía mezquina que, en su arrogante ignorancia, espera todo de la obra minuciosa, intensa y continua del maestro, y llegó a reconocer un crédito cada vez mayor a la actividad autónoma y creadora del alumno, a tener fe en la virtud intelectual de quien aprende. Lo importante es no forzar el ritmo, esperar a que el niño aprenda por sí solo a superar los diversos órdenes de dificultades que, por otra parte, se deben reconocer y estudiar experimentalmente.
Esta exigencia de experimentación es esencial para la didáctica de Lambruschini y constituye, a su juicio, la característica de la nueva pedagogía inspirada en los métodos naturales. Es hora ya de que desaparezca el desacuerdo entre nuestros libros y el libro de la naturaleza, de que la pedagogía sea ciencia verdadera y, en consecuencia, deje de inventar y aprenda de los niños mismos a quienes pretende instruir. Sin embargo, cree posible formular el principio primero y fundamental de los métodos, no obstante habérselo sugerido la experiencia, en términos de Santo Tomás, Rosmi y Gioberti, a quienes considera como sustancialmente coherentes. Ese principio, que refleja el proceso natural del conocer, debe formularse en los siguientes términos. Al principio, un objeto se aprende bajo una forma de unidad propia, pero no diversa de sí misma. Conocimiento confuso que se convierte en pasto y trabajo del intelecto para llegar al conocimiento claro y neto. El error de la pedante sabiondez consiste en que pasa por alto la fase de la aprehensión unitaria, hoy diríamos global, para entrar de inmediato en el análisis y la distinción. Con toda justicia, Lambruschini insiste en la necesidad de que la experiencia de primera mano sea seria y prolongada, y no se pretenda que un examen apresurado saque en un instante del conocimiento comprensivo casi todos los detalles particulares. La idea de que ese conocimiento comprensivo tenga que ser necesariamente confuso le viene a Lambruschini de Santo Tomás y Rosmini, aunque luego la desmienten los ejemplos que aduce él mismo acerca de tales impresiones primitivas. Los primeros objetos, observa Lambruschini, que el niño observa y distingue son las caras humanas, principalmente la de la madre. Por consiguiente, las cosas humanas son los primeros objetos que el niño conoce y distingue con suficiente claridad, con tal claridad que no las confunde con otras desconocidas, así como tampoco confunde las conocidas entre sí. A continuación, el niño aprende a distinguir y a amar los animales, y después las cosas inanimadas en cuanto percibe en ellas una forma. En este punto, el esquema intelectualista rosminiano, que identifica intuición global y lógica en general, es sustituido por una visión concreta del proceder de la experiencia infantil en cuanto animada de afectos y en modo alguno confusa. Los conocimientos comprensivos se fijan en función de los afectos y las necesidades del niño. Lambruschini demuestra además una aguda conciencia de la importancia de las experiencias naturales y las actividades cotidianas, tanto más útiles e importantes que los artificios didácticos mediante los cuales, por ejemplo, nos figuramos poder y deber dar la primera idea del número al niño, que por su parte la ha adquirido ya en mil formas diversas, sin otro resultado que, con el abuso de nuestros símbolos exteriores, perturbamos las imágenes internas que los niños se han formado ya y en las que su inteligencia ha escrito ya el sentido y la verdad. En este esfuerzo por superar el didactismo y el metodismo y por encontrar la articulación viva de la experiencia educativa, al margen de toda abstracción filosófica, Lambruschini no hacía más que reflejar la crítica pedagógica hecha varios años antes por su amigo Gino Capponi, a quien dedica los diálogos sobre la instrucción.